mil gracias por asistir. El tema de hoy es un tema que Freud mencionaba en sus investigaciones como la importancia de los sueños para conocer el subconsciente de las personas y poder de ahí empezar a trabajar los problemas que él visualizaba. Jung amplió ese término al subconsciente colectivo, pero la realidad es que hoy día, en términos holísticos, los sueños son un portal para la intuición y de ahí en adelante para el universo. Y Alejandra hoy nos va a hablar de ese tema. Alejandra, bienvenida. Gracias. Gracias, Guillermo, y qué buena introducción esa. Me encanta porque eso es exactamente el enfoque que yo vengo a compartir hoy sobre el trabajo con los sueños. Lo primero que quiero decir y la razón por la cual me parece que este tema es muy relevante en este momento es que todo el mundo está soñando hartísimo durante la cuarentena, ¿no? A mí me pregunta todo el mundo, me llama gente que sabe que yo pues tengo una conexión con los sueños a preguntarme por qué. Tienen más sueños, se acuerdan de los sueños son más vívidos, tienen sueños lúcidos, son más intensos. Entonces yo quisiera empezar la charla de hoy hablando de eso. ¿Por qué durante la cuarentena nuestra vida nocturna, digámoslo así, nuestra vida onírica se ha activado tanto? Y lo que yo creo es que es un tema de atención y energía, ¿no? Digamos, en nuestra vida prepandemia, mucha de nuestra atención, nuestros recursos, nuestra dedicación y nuestro tiempo están enfocados hacia el afuera. Pues porque vivimos nuestra vida, tenemos nuestras actividades laborales, familiares y además porque vivimos en una cultura que está muy enfocada en el resultado, en el logro, en lo externo, ¿no? Entonces, si el 80% de nuestro día, nuestra energía está enfocada en las actividades externas, nos queda muy poca energía disponible para enfocarnos en nuestras actividades internas, para atender lo que está pasando adentro, que igual sigue pasando. No es que deje de pasar, sino que no lo estamos atendiendo, pues porque no tenemos tiempo ni energía. Entonces, viene la pandemia, viene la cuarentena y de pronto, de totazo, porque eso fue una cosa a principios de marzo que fue muy repentina, se nos dice no, hay que parar y hay que ir hacia adentro. Y entonces toda esa energía que usualmente está enfocada hacia lo externo de pronto cambió de dirección y empezó a ir hacia adentro. Eso es lo primero. Entonces, apenas esa energía y esa atención empieza a ir hacia adentro, pues nos damos cuenta y descubrimos que hay una cantidad de cosas que están pasando ahí en nuestro interior. Lo segundo es que el ejercicio físico y simbólico de quedarnos en casa tiene una resonancia también con el mundo interior, ¿no? Entonces yo estoy adentro, estoy en mi casa, que de alguna manera representa una contención y me representa a mí, ¿no? Mi cuerpo es mi hogar y mi hogar físico, mi casa es una extensión de mi cuerpo. Entonces estoy recogida y entonces pues toda esa energía psíquica empieza a moverse, ¿no? Entonces, lo que nos está mostrando este fenómeno es que todo el tiempo están pasando cosas en nuestro inconsciente, ¿sí? No es que no pasen y es que, ay, es que yo de pronto estoy soñando, yo nunca soñaba. No, todos soñamos. Lo que pasa es que nuestra atención estaba en otro lado. Entonces, lo que yo les digo es, qué maravillosa oportunidad, qué bonito que esto esté pasando, porque es tu psique, tu ser, tu alma, tus profundidades las que te están diciendo, por fin me estás poniendo atención. Entonces, pues atendámoslas, ¿no? Entonces, ¿cómo atender toda esa información? Bueno, Guillermo nos explicaba muy bien cómo ha sido todo este proceso de trabajar con los sueños, pues en la cultura occidental, ¿no? Que primero Freud, que fue el gran descubridor del inconsciente, habló del inconsciente personal, que es pues como lo que está un poquito debajo de la superficie de cada ser humano, de lo cual no nos damos cuenta. Entonces, los temas personales que hemos olvidado, traumas, dolores, historias que no nos gustan de nuestra propia personalidad y nuestra propia historia personal. Luego vino Jung, que desarrolló este concepto y fue más profundamente y dijo, no solo hay un inconsciente personal, hay un inconsciente colectivo que es donde están guardadas las memorias, historias,
recuerdos, heridas, leyendas, mitos de toda la humanidad. Entonces, si uno escarba un poquito más allá del inconsciente personal, se encuentra el inconsciente colectivo. Y pues más allá del inconsciente colectivo, que también Jung alcanzó a raspar un poquito sobre ese concepto, pero pues ha sido realmente el desarrollo pues de otros pensadores, filósofos y exploradores de la mente, dicen que por esa puerta tú terminas accediendo no solamente al inconsciente colectivo de la humanidad, sino a un espacio transpersonal en el cual tú tienes acceso a la conciencia de la Tierra, de otras especies, de las plantas, de los planetas, y así puedes seguir profundizando y profundizando. Entonces, como muy bien nos lo decía Guillermo, los sueños son un portal, son una puerta de acceso a este universo infinito del que estoy hablando. ¿Y por qué los sueños son esa puerta? Bueno, podemos hablar un poco en términos biológicos, fisiológicos, pero en realidad lo que sucede cuando yo duermo es que los mecanismos de mi mente racional consciente, es decir, mi lóbulo frontal, que es el que más usamos los humanos de estos tiempos, entra en reposo porque se dan unos procesos neuronales, cerebrales, que hacen que esto se apague y otras áreas de mi cerebro se activen. Entonces hay un procesamiento de información, hay recuperación de memoria, bueno, hay una cantidad de procesos súper importantes para la salud que tienen lugar cuando dormimos y cuando soñamos, ¿no? Pero entonces, en términos psicológicos y espirituales y de conciencia, ¿qué efecto tiene esto en nosotros? Pues que al apagarse un poco el funcionamiento de nuestra mente consciente, el lenguaje, el tiempo lineal y todos esos esquemas y conceptos con los que estamos acostumbrados a funcionar en el día a día, cuando eso se apaga, entonces todo lo otro de nuestro cerebro se despierta, ¿sí? Entonces es como que siempre, lo mismo que venía diciendo, siempre nuestra atención está en el hacer, en lo externo, y cuando esa atención se baja, pues mi energía va a otros espacios que están ahí disponibles todo el tiempo. Lo segundo es que obviamente mi cuerpo está en descanso, ¿sí? Entonces, pues hay un estado de relajación que activa las ondas teta, bueno, digamos que hay como varios niveles de ondas cerebrales que cuando yo entro en esas ondas, en un estado de relajación, de profundo descanso, pues tengo acceso a otras áreas de mi memoria y de mi conciencia. Entonces, eso es un poco la explicación, digámoslo así, mecánica, biológica, científica de lo que sucede cuando yo sueño. Pero en realidad, para los que tienen conexión con los sueños y han explorado sus sueños y trabajado sus sueños, pues lo que sucede es mucho más grande y es inexplicable. Entonces, los sueños no solamente son una fuente de sanación terapéutica, digámoslo así, que ha sido un poco el enfoque como de Freud, Jung y de la psicología, ¿no? Y del psicoanálisis y bueno, todos estos enfoques terapéuticos que son bien importantes. Claro que sí, los sueños son una fuente muy importante de material a trabajar, porque todo eso que yo no accedo cuando estoy despierta y cuando tengo mi mente consciente enfocada, ese material que yo he rechazado, que yo he reprimido, aparece y entonces yo lo puedo trabajar, ¿sí? Represiones, traumas, historias no resueltas, heridas, miedos, fobias, bueno. Pero ese es apenas un nivel de trabajo de los sueños, ese es un nivel, que es lo que yo llamo los sueños samsáricos, es decir, los sueños que tienen que ver con mi historia, con mis temas, que es maravilloso poderlos ir trabajando. Pero un poco más profundo de ese nivel samsárico, yo puedo empezar a tener acceso a sueños que ya no tienen que ver con mi historia, con mis heridas, con mis problemas, sino que me dan acceso a otras realidades, ¿sí? Entonces, en estos sueños, que podemos llamar sueños conscientes, sueños lúcidos, bueno, hay diversos nombres, son sueños en los que yo puedo recibir guía, inspiración, creatividad, curación a un nivel más profundo que el psicológico. Puedo incluso tener sueños premonitorios, ¿no? Proféticos.
porque estoy accediendo a un espacio de mi conciencia y por ende de la conciencia universal en donde el tiempo lineal no existe, ¿sí? Donde todo sucede simultáneamente y donde está toda la información a la que la humanidad puede tener acceso. Entonces, importante aquí mencionar que, como yo decía al principio, este enfoque occidental del inconsciente es en el trabajo de los sueños, que es a veces apenas lo que conocemos. Realmente es 1 centímetro de lo que otras culturas han trabajado en lo que tiene que ver a los sueños, ¿no? Todas las culturas ancestrales con una conexión más profunda con la tierra y con un trabajo, digámoslo así, más cercano con otras dimensiones u otras realidades o lo intangible, le dan una gran importancia a los sueños porque saben que los sueños son un vehículo, son un mensaje que trae información que de otra manera no podemos acceder. Entonces, por ejemplo, los aborígenes de Australia son conocidísimos porque ellos hablan del dream time, ¿sí? El tiempo del sueño. Y ellos dicen, hay un dream time que es donde todo se crea, que es como una dimensión donde los dioses o los ancestros tejen y crean la realidad con visiones. Y luego está este tiempo, que es el tiempo de nosotros, el tiempo despierto, donde luego esas visiones se manifiestan. Entonces, para ellos es súper importante entrenarse y practicar cómo acceder a ese dream time, pues para entender un poco la realidad desde una visión más global, ¿no? Y muchas culturas, aborígenes, indígenas, pueblos originarios, siempre lo primero que hacen en la mañana en su familia o en su núcleo es preguntar ¿qué soñaste? ¿Sí? Porque los sueños traen mensajes. Yo estoy muy metida, digámoslo así, practicando una cosa que se llama el yoga de los sueños, que es la propuesta de los budistas tibetanos sobre el trabajo de los sueños. Entonces ellos dicen, ellos van aún más allá, ¿no? Entonces hablábamos, hay un nivel que es el nivel de los sueños samsáricos, que son los sueños personales que yo los puedo abordar desde la terapia. Luego hay un segundo nivel, que son los sueños lúcidos conscientes, donde yo puedo acceder a otras realidades. Y ellos hablan de un tercer nivel de sueños que lo llaman los sueños de la luz clara. Y entonces ellos dicen, a medida que yo voy practicando y trabajando los sueños y de alguna manera teniendo una mayor claridad, mayor conciencia en mi trabajo nocturno, eventualmente yo voy a acceder a un espacio en el cual yo estoy absolutamente consciente. Es como si estuviera despierto mientras estoy dormido, pero no es como un sueño lúcido en el cual pasan cosas y yo me doy cuenta de que esas cosas están pasando, sino que yo estoy despierto completamente y estoy en un estado de meditación en el sueño, ¿sí? Y ellos dicen, es uno de los tantos caminos del budismo tibetano para alcanzar la liberación, ¿no? Se puede liberarse en los sueños. Con el yoga de los sueños, yo puedo alcanzar el estado de liberación, de centro, de paz, de apertura, de vacío, que se aspira en la práctica budista, pero cuando estoy dormida. Entonces, bueno, este es un camino obviamente pues largo y muy profundo, pero quiero ya contarles esto para que vieran el potencial de los sueños. O sea, yo puedo con los sueños hacer de todo. Puedo desde sanar mis traumas, desde hacer terapia psicológica dormida, hasta acceder a espacios donde puedo recibir información de guías, de ancestros, conectarme con otros seres, hasta iluminarme, hasta alcanzar la liberación de la rueda de la vida, como dicen los budistas, en los sueños. Entonces, todo esto va a que me parece que el potencial de los sueños está muy desaprovechado. Miren todo lo que podemos lograr, trabajar, conocer, alcanzar, experimentar mientras soñamos. Y pues es que pasamos al menos una tercera parte de nuestra vida soñando, ¿sí? Entonces, a veces tenemos la idea de que no, mi vida sucede mientras estoy despierto y yo me voy a dormir y lo que digo ahí es desconectarme, resetearme, mi cuerpo descansa, pero ahí no pasa nada. Y resulta que sigue pasando. Porque como les decía, aunque mi lóbulo frontal digamos, entre en latencia, entre en stand-by,
la conciencia nunca se apaga, la conciencia nunca descansa, la conciencia es continua tanto que yo esté despierta como que yo esté dormida. Entonces, lo primero que yo trabajo cuando acompaño a alguien a conectarse con el tema de los sueños es generar una continuidad entre esta conciencia que tenemos un poco dividida, ¿no? Tenemos esa idea de que yo soy despierta y soy una, y cuando me duermo soy otra y me pasan cosas loquísimas y la realidad es rarísima, pero en realidad es la misma conciencia. Entonces es un trabajo de entender esa continuidad, entender que no hay separación y poder entrar al mundo de los sueños con esa conciencia y con esa intención de que, ok, soy yo misma, simplemente voy a entrar en otro espacio. El momento en el que yo me duermo es un umbral en el que yo entro a otro lugar, pero en ese lugar sigo siendo yo, que es un lugar en el que de pronto puedo volar, no sé, puedo convertirme en animales, o sea, hay otras reglas, digámoslo así, de la materia, porque estoy en un estado más sutil, pero aún así sigue siendo mi conciencia la que decide, la que, la que se moviliza y la que puede aprender y crecer y evolucionar, ¿no? ¿Cómo hago yo para construir esa continuidad? Yo lo llamo el puente entre la vigilia y el sueño. Hay varias maneras, hay varias técnicas. La primera, que es súper básica y es el primer paso para trabajar los sueños, es escribir mis sueños o grabar mis sueños o de alguna manera dejar un registro de mis sueños. ¿Por qué es esto importante? Primero, porque el escribirlos o grabarlos o pintarlos es una manera de ejercitar mi recuerdo de los sueños, ¿sí? Muchas veces no nos acordamos de los sueños y sobre todo, ¿por qué pasa esto? Porque salimos del mundo de los sueños con una velocidad que no nos permite aferrarnos a esos fragmentos, ¿sí? Entonces yo me acuesto a dormir, puedo tener unos sueños maravillosos y ¿qué pasa? A las 6 de la mañana me suena el despertador, yo salto de la cama, ¡pam!, me lavo los dientes, lo que sea, y se me olvidó lo que estaba soñando, ¿sí? Porque pues tenemos un estilo de vida muy así, muy hacia el afuera. Entonces el primer paso es, yo me doy un tiempo para salir del sueño, ¿ok? Entonces yo tuve una noche de sueños súper intensos y que los siento significativos aunque no los entienda. ¿Qué hago? Ok, entonces apenas siento que voy saliendo, porque cuando uno va saliendo del sueño es como si uno estuviera subiendo en un submarino hacia la superficie, ¿no? Uno está en las profundidades y empieza a subir, uno empieza a ver un poco de luz y empieza, sí, como que tú vas, hay un momento en el que tú sientes que estás todavía soñando, pero ya te vas acercando a la vigilia. En ese momento, entonces yo bajo la velocidad, no me paro, no salto, sino que me permito salir a la superficie con gentileza. Mientras más suavemente yo salga a la superficie, más posible es que yo recuerde lo que estoy soñando. Y no solamente las imágenes ni los detalles, sino la sensación. Entonces yo salgo del sueño y escribo. Y no tengo que escribir todo el relato, pues porque pues puede que no tenga tiempo, pero me puedo dar unos minutos en la mañana antes de saltar de la cama y escribir las palabras. Uy, no sé, castillo, dragones, aventura, no sé, palabras claves que yo sé que más adelante me van a ayudar a volver a conectarme con la energía del sueño. Entonces eso es lo primero, empezar a hacer un registro de los sueños. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo sé que a veces escribir, nos hemos vuelto una especie muy perezosa, todo lo grabamos, todo lo escribimos en un computador, a veces escribir a mano nos cansa, pero entonces ¿yo qué hago? Si yo me levanto, a veces que uno se levanta a las 3, 4 de la mañana súper movido por un sueño, ¿qué hago? Lo grabo en mi celular. Lo que se me ocurra, las palabras que salgan puede que no sea muy coherente. Y luego, cuando ya en la mañana me levanto a hacer mi día, entonces cojo mi grabación, la pongo y trato de transcribir. E inmediatamente cuando yo oigo ese audio, me conecto con el sueño y vuelven las imágenes. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque como estamos tratando de mantener la continuidad de conciencia entre un espacio y otro, cuando yo transcribo el sueño y me vuelvo a conectar con las estaciones del sueño, estoy trayendo la información y la energía del sueño a mi vida despierta, a mi vigilia. Entonces, ahí estoy construyendo y fortaleciendo este puente, ¿no?
Entonces, eso es el primer paso. Yo estoy trayendo información del mundo de los sueños a la vigilia. Y también puedo hacer otro ejercicio que es en la otra dirección, que es yo llevo sueños desde la información, desde la vigilia a los sueños. Entonces, esto es un ejercicio que se llama incubación de sueños, ¿sí? Ok, hay un tema en mi vida cotidiana que yo no logro resolver con este pedacito de mi cerebro. Necesito ayuda, necesito información, necesito acceder a otras fuentes. ¿Qué hago? Entonces, yo incubo el sueño. Entonces, en el proceso de, así como salir del sueño es importante, entrar al sueño es importante. Entonces, cuando yo estoy entrando al sueño, también entro de una manera consciente, gradual, gentil y con la intención de recibir información en el sueño. Entonces, yo digo, no sé qué hacer en esta situación, necesito tomar una decisión, estoy confundida. Entonces, yo empiezo a incubar mi sueño. Entonces, cuando me voy a acostar, digo, ok, por favor, quiero información, entro al sueño. Y ojo, aquí pasan varias cosas. Puede que yo no reciba la información en la primera noche que lo hago. Eso puede pasar si yo no tengo una conexión con mis sueños y llevo una cantidad de tiempo sin acordarme, sin preocuparme por los sueños. Yo estoy cultivando una relación con un espacio. Y cuando yo cultivo una relación necesito generar una confianza. O sea, yo conozco un nuevo amigo, pero el amigo no me va a contar todo de una vez si no sabe que yo soy confiable. Entonces, es ver ese aspecto de mí como un amigo olvidado con el que estoy volviéndome a encontrar. Entonces, yo necesito persistir, seguir cultivando esa relación y ahí voy a empezar a recibir información. Eso es lo primero. Lo segundo, la información puede llegar y yo puedo no entenderla porque sigo estando esperando una información que me venga codificada en lenguaje racional. Va a haber una voz o un cartel que me va a decir, lo que tienes que hacer es esto y esto. Y pues no. Recordemos que el mensaje de los sueños, el lenguaje de los sueños es simbólico, así como el lenguaje del inconsciente. No es lineal, no es en palabras, aunque pueden aparecer palabras, pero lo que mis sueños me están hablando son símbolos, son imágenes que representan otra cosa. Entonces yo tengo también que empezar a dilucidar y descifrar mis símbolos. Antes de seguir, voy a responder la pregunta de Santiago Marino que dice, ¿por qué los sueños se presentan en imágenes simultáneas donde uno no sabe las secuencias de las mismas? Súper buena pregunta, Santiago. La razón de esto es que en los sueños no opera el tiempo lineal, ¿sí? Hay otras reglas de funcionamiento. O sea, en la vigilia uno sabe que hay un antes, un durante y un después, y que primero es ayer y luego es mañana, y que si yo voy del punto A al punto B me estoy moviendo. Y en los sueños, las reglas digámoslo así, de la realidad consensuada no funcionan. No funciona la gravedad necesariamente, no funciona el tiempo lineal, no funciona las distancias. Entonces, por eso aparecen imágenes simultáneas, porque no me están contando una historia como A, B, C, primero, segundo y tercero, ¿sí? Pero hay una historia. Lo que hay que empezar a hacer es familiarizarse con qué es lo que te está contando tu historia. Si aparecen imágenes simultáneas, ok, me están queriendo decir que todo esto pasa al mismo tiempo, o hay una secuencia, lo que pasa es que yo no lo estoy entendiendo, ¿sí? Viajar al mundo de los sueños es como ir a otro planeta, lo que yo digo siempre. Es como si por todas las noches nos montáramos en un cohete y fuéramos a Venus. Y entonces en Venus la temperatura es otra, la gravedad es otra, el aire no es oxígeno, sino nitrógeno, no sé, estoy inventando, pero bueno, hay otras reglas. Entonces yo lo primero que hago es que empiezo a familiarizarme con las reglas de ese nuevo planeta que estoy visitando. Entonces me dice Santiago, ¿eso quiere decir que siempre soñamos? Sí, siempre soñamos. Eso es una pregunta súper importante. Nosotros creemos que no soñamos o ahora estoy soñando. No. Fisiológicamente, si no soñáramos, estaríamos locos. O sea, hay condiciones médicas, patológicas, de personas que no sueñan porque tienen afectados ciertos lóbulos del cerebro o hay se han roto algunas conexiones neuronales y las personas que no sueñan tienen una gran cantidad de problemas psicológicos, anímicos, físicos.
porque los sueños, además de todo este potencial interior, tienen una función fisiológica muy importante, y es que mientras soñamos, o sea, es decir, durante los momentos en que soñamos, el cerebro puede hacer unas cosas que no podría hacer si no soñáramos, que tiene que ver con recuperación de memoria, un tema de almacenamiento, reorganización de ciertas estructuras. Entonces, siempre soñamos, lo que pasa es que no nos acordamos. Porque muchas veces queremos soñar con una situación y no lo logramos. Esa es una pregunta muy importante, pero que puede tener varias respuestas, ¿no? Puede ser esto que te estoy diciendo, que estás recibiendo la información en un lenguaje que no estás entendiendo, entonces crees que no estás recibiendo la respuesta, pero de pronto la respuesta viene codificada en otros símbolos que hay que descifrar. O puede ser que hay que tener más paciencia y seguir trabajando, y seguramente a veces queremos soñar con una situación, pero hay obstáculos que hay que ir limpiando para poder llegar a esa situación, ¿sí? Entonces, lo que va a aparecer en tus sueños va a ser, yo lo veo como, es como una aventura, ¿no? Como el camino del héroe. Entonces, el héroe quiere llegar a matar al dragón y rescatar a la princesa, pero no llega de una, o sea, no entra a su viaje y de una se le aparece el dragón y lo mata, no. Tiene que pasar ciertas etapas para poder llegar al dragón, entonces tiene que pasar unas pruebas, ¿no? Y que no son pruebas para hacernos la vida difícil, sino que son pruebas de nuestra psique para poder estar listos para llegar a ese dragón, ¿sí? Bueno, entonces espero que eso haya respondido tus preguntas, Santiago. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema del trabajo de los sueños ya en concreto. Entonces, yo les estaba diciendo, construyo este puente, esta continuidad de conciencia entre la vigilia y el sueño. ¿Cómo? Pues permitiendo que la información fluya en los dos sentidos. Entonces, traigo información de los sueños, la escribo y permito. No, seguro a ustedes les ha pasado cuando han tenido un sueño súper importante o potente, que se acuerdan, porque a veces hay sueños tan fuertes que uno igual se acuerda. Entonces yo me despierto y digo, wow, qué sueño. Y a lo largo de mi día, el sueño sigue apareciendo. Yo me acuerdo, me quedo con una sensación, es como que queda un fragmento del sueño en mí. Eso es súper importante. Y la invitación es que cuando esto sucede, yo lo reciba y no diga, ay, el sueño, me conecte con esta información que está llegando. Y si tengo el tiempo, me siente y medite, por ejemplo, ok, está apareciendo la imagen, no sé, de una ciudad, en una playa, ok, cierro los ojos y me conecto con la sensación y veo a ver qué más información está disponible para mí que yo no recordaba. Otra manera de traer la información del sueño a la vigilia es el arte. El arte es maravilloso porque, como les decía, como los sueños operan en lenguaje simbólico, el arte es un vehículo maravilloso para reconectarme con ellos porque el arte, pues, es simbólica, ¿no? Es como la misma frecuencia de comunicación. Entonces, yo puedo pintar mi sueño o incluso puedo actuar mi sueño, ¿no? Entonces, yo soñé, no sé, con una princesa hindú y yo siento que eso es súper importante. Hoy me voy a disfrazar de princesa hindú. Sí, como que también lo que quiero transmitir es que juguemos, ¿no? Los sueños son súper importantes, nos pueden dar acceso a la iluminación, una cantidad de cosas, pero también son súper divertidos. Yo disfruto mucho soñar, aunque a veces tenemos sueños difíciles, pesadillas y todo, pero a mí me parece una aventura soñar, o sea, me encanta, ¿no? Los lugares, la gente, las aventuras, las cosas absurdas, que yo me levanto por la mañana y lo primero que le digo a mi esposo es, adivina qué soñé, y él se hace así porque me dice, no, qué locura. Y nos reímos porque a veces los sueños son una cosa muy absurda, entonces también como traer ese niño interior a que se goce el trabajo con los sueños, es un trabajo muy divertido. Aquí pregunta María Clara, yo siempre he querido recordar mis sueños, he llegado al punto en que estoy consciente de mis sueños. Bueno, maravilloso, y ya vamos a hablar de eso, y buenísimo María Clara. Entonces, bueno, traigo información de los sueños a mi vigilia y llevo información de mi vigilia a los sueños, por ejemplo, con la incubación de los sueños, ¿no? Otra manera es
que suena un poco inocente y tierna, pero que es muy efectiva. Si yo quiero manifestar, fíjense que siempre cuando hablamos de los propósitos y cosas que queremos conseguir es, realiza tus sueños, que tus sueños se hagan realidad. Ok, pero estamos hablando de mis sueños despierta, ¿no? Pero ¿y qué tal si yo pudiera hacer realidad mis sueños dormida? ¿Sí? Igual son sueños. Entonces, una manera de mandarle el mensaje al mundo de los sueños de que yo lo estoy tomando en serio, a ese nuevo amigo, de que lo estoy tomando en serio y que le creo y que quiero construir una relación, es manifestando los sueños en cosas sencillas. Anoche soñé que me comí una torta de fresa. Hoy voy y me como una torta de fresa. Es algo súper sencillo, aparentemente banal, pero es una acción de manifestación en la que yo le estoy diciendo, ok, soñé esto, lo voy a llevar a cabo. En la medida en que yo voy haciendo esto, es como que se va abriendo ese canal de comunicación y entonces yo voy recibiendo más información, ¿sí? Es una relación, ¿sí? Yo estoy cultivando una relación. Entonces, información de un lado para otro. Y lo segundo, el segundo paso, que es súper importante para seguir cultivando los sueños, es lo que yo llamo tu diccionario de símbolos, ¿sí? Porque como les decía, los sueños te hablan a veces en un idioma que tú no entiendes, ¿sí? O sea, ¿por qué me aparece? No sé, yo por ejemplo, sueño hartísimo que cambio de cara, ¿no? Entonces yo estoy en el sueño y voy caminando y de pronto pasa un espejo y me miro en el espejo y tengo el pelo morado y la cara verde, ¿sí? Me pasa muchísimo y me aparece, yo decía, pero bueno, ¿qué es esto que estoy soñando? Entonces, y aparece mucho, entonces es escribir, porque eso, a ver, claro que hay unos símbolos universales y Jung habló mucho de eso, hay unos símbolos que representan cosas muy similares para toda la humanidad. Pero a mí no me gusta interpretar los sueños porque me parece que esos símbolos hay que bajarlos a cada individuo, ¿sí? O sea, por ejemplo, la serpiente es un símbolo súper universal. Y digamos que en términos arquetípicos y psicológicos, pues significa más o menos lo mismo, ¿no? Significa renacimiento, está conectada con la curación, está conectada con la sexualidad, etc. Pero cuando tú bajas un nivel y miras esa simbología a nivel cultural, vas a ver que en muchas culturas la serpiente tiene otro significado. Significa muerte, significa maleficio, significa, bueno. Y luego lo vuelves y lo bajas al nivel individual y para una persona individual que claro que está informada e influenciada por lo universal y lo cultural, esa información puede significar otra cosa. Entonces, claro que tomamos en cuenta la simbología más colectiva, pero siempre hay que bajar, por eso yo digo es importante hacer un diccionario de símbolos, siempre hay que bajar esa información a mi vivencia, para mí, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es hacer un diccionario de símbolos. Ok, yo empiezo a escribir mis sueños. Miren, yo les contaré, yo tengo más o menos 20 libros, es una biblioteca de todos mis libros de sueños, donde yo he escrito mis sueños. Y al final yo tengo como un glosario, porque cuando uno empieza a trabajar los sueños y a hacerse más consciente de lo que sueña, se va dando cuenta de varias cosas. Primero se va dando cuenta de que hay temas y objetos y elementos recurrentes, ¿sí? O sea, y cada cual los tendrá. Gente que siempre sueña con carros, con aviones, con celulares, con multitudes, con animales. Entonces yo voy descubriendo, ok, estoy explorando mi propio planeta interior. Ok, aquí cuáles son las reglas. Ok, aquí soñamos mucho con esto y esto y esto. Y luego empiezo a ver qué significa eso. Entonces yo empiezo a analizar y eso lo puedo hacer cuando yo ya tengo varios sueños con los que trabajar. Entonces yo empiezo a ver, ok, llevo un mes soñando con una motocicleta. Tiene que ser importante. ¿Qué significa la motocicleta? Y yo empiezo a ver y me voy dando cuenta que tiene un significado similar en cada uno de los sueños, ¿sí? La motocicleta me está simbolizando algo, no sé, libertad, independencia, yo aquí inventando, ¿no? Pero pues dando representaciones que pueden ser muy apropiadas para una motocicleta. Entonces yo digo, motocicleta significa para mí
libertad o independencia. Puede tener 2 o 3 símbolos parecidos. ¿Cuál es la ventaja de hacer yo este diccionario? Que cuando yo ya lo tenga más o menos elaborado, y siempre puede seguir creciendo, ¿no? Va a ser para mí súper fácil entender qué es lo que mi sueño me está queriendo decir. Entonces, yo sé que si yo sueño con una motocicleta, tal cosa, ok, aquí yo estoy trabajando un tema de independencia. Ok, ya voy sabiendo más o menos cuál es el tema del sueño. Entonces, es súper importante. Aquí nos dice Ana Castro que ella sueña volando como Superman. Entonces, es súper importante que explores qué significa Superman para ti, primero. Y segundo, ¿qué sientes? Este es el otro tema muy importante a analizar cuando yo trabajo mis sueños y es ¿qué siento? Porque como insisto, los símbolos de los sueños a veces son tan difíciles de dilucidar. Entonces yo puedo soñar con, miren, yo puedo tener un sueño aparentemente bobo, banal, pero que me mueve muchísimo. Entonces, no sé, anoche soñé que estaba sentada en el comedor comiendo manzana. Ese es un sueño que aparentemente no significa nada, pero me levanté angustiada, asustada. Entonces, eso es una señal de que el sueño aparentemente sencillo significa algo importante. Entonces, siempre atender la emoción de lo que me está pasando, de lo que estoy soñando. Ok, este sueño me movió algo. Esa es una señal de que por aquí hay algo importante que trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando sueñas volando como Superman? Es un sueño de libertad, de miedo, de aventura, de curiosidad, de poder, no sé. Eso ya ahí te va dando las claves de los símbolos de tus sueños. El otro tema súper importante a mirar es los sueños recurrentes, para seguir complementando este diccionario de sueños. Cuando yo sueño algo muchas veces es una manera de mi inconsciente o de mi alma de decirme que hay algo que tengo que atender, ¿sí? Entonces, yo cuento esto siempre, pero pues es que para mí fue muy importante. Yo duré una época soñando que me dejaba un avión. Y no es un sueño que yo tenga toda mi vida, me da por épocas. Pero era una época de mi vida en particular en la que yo estaba haciendo un cambio de carrera, estaba dejando de ser abogada para volverme terapeuta. Y pues era un momento que me generaba ansiedad también, ¿no? O sea, había muchas cosas, era un momento de mucho movimiento. Y en esa época yo empecé a soñar que me dejaba un avión. Y todas las noches lo soñaba, pero además cambiaba el guión, ¿no? Pero el resultado era que siempre me dejaba el avión. Entonces, salía tarde de mi casa, llegaba al aeropuerto, había dejado la maleta y me tocaba devolverme. Cuando iba a entregar el pasaporte estaba vencido. Cuando iba a subirme al avión no tenía el tiquete. O sea, llegaba al aeropuerto y me perdía. O sea, todas las posibilidades con el mismo resultado de que siempre me dejaba el avión. Entonces, yo dije, no, pues eso tiene que ser un mensaje. Trabajando el sueño, me di cuenta de que había gran ansiedad en mí de hacer ese cambio, que había una cantidad de temas y creencias que yo tenía que liberar. Y una vez yo lo hice, que no van a creer, pero pude coger el avión. Es que es increíble, para que vean cómo no son realidades diferentes. Lo que pasa en un espacio influencia al otro y viceversa. Yo me trabajé en mi vida de vigilia despierta y el resultado fue que la siguiente vez pude coger el avión. Y cuando pude coger el avión entendí que ya el tema estaba superado. Aquí pregunta Marina, ¿puede ser útil como referencia a un libro de significado de los símbolos de los sueños? ¿Podría recomendarme uno? No, Marina. Porque precisamente yo no trabajo con los significados de los símbolos de los sueños. Esos son otros enfoques y digamos que pues muy respetables, pero como yo decía ahora, lo más útil es que tú trabajes tus propios significados, ¿sí? Porque mira, y ni siquiera, a ver, tú puedes leerte los libros de Jung, él tiene muchos libros sobre sueños donde habla como de esos significados como súper amplios, no sé, lo que significa el agua, lo que significa el fuego, lo que significa las serpientes. Entonces, puede ser útil, entonces, pero lo que yo te recomiendo de verdad es que eso sea solamente una base, que no lo uses para interpretar tus sueños, sino que sea una base que te permita construir sobre tu propio diccionario, tu propia interpretación, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos ya nuestro diccionario de sueños y empezamos a soñar y entonces se empieza a activar nuestra vida de sueños y ¿qué hacemos con toda esa información? Entonces, bueno, como ya les mencionaba, podemos traer información y actuarla. A veces la información es clara, es como, no, tengo que
hablar con mi papá que no hablo hace 1000 años porque se me apareció en el sueño. A veces es súper claro. Entonces, si la información del sueño es clara, pues es ir a resolver. Entonces, ir a resolver ese tema que está pendiente, ¿sí? Eso es lo primero. Pero a veces los sueños no son tan claros y yo me quedo con la sensación de que hay información para explorar. Entonces, ahí hay una técnica que a mí me encanta que se llama el reingreso o reentrada al sueño, que es especialmente útil cuando yo tengo pesadillas. Entonces, voy a hablar un poco de las pesadillas. No nos gusta tener pesadillas, pero las pesadillas son muy importantes. Las pesadillas nos están... Es como cuando el inconsciente sube el volumen. Entonces yo vengo teniendo un sueño y no le paro bolas. Ay, sí, el sueño tan loquito, ese sueño, pero nada, y no le paro bolas y no le paro bolas. Y entonces el inconsciente dice, yo necesito que esta vieja me ponga atención y me haga caso. Entonces, ¿qué hace? Sube el volumen. ¿Y cómo es subir el volumen? Pues empezar a hacer el sueño más intenso. ¿Y cuál es la emoción más intensa en la que siempre terminamos poniendo la atención? Pues el miedo. Entonces, si yo no le paro bolas al sueño cuando me habla sutilmente, el sueño o este aspecto de mí que se comunica en los sueños, lo que hace es subir el volumen y poner elementos que me sacudan, que me despierten, que me hagan reaccionar, porque entonces cuando viene la pesadilla, o sea, cuando yo tengo una pesadilla y digo, uy, no, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Entonces la pesadilla captura mi atención. Y la reentrada al sueño me ayuda. Claro, cuando yo tengo una pesadilla, me levanto súper agitada porque pues no quiero sentir miedo y me quedo muchas veces con la información incompleta. Entonces, lo que uno puede hacer es reingresar al sueño. Eso se puede hacer bien ahí mismo, lo puedo hacer yo misma. Me levanto agitada a las 4 de la mañana, entonces digo, ok, era una pesadilla, hay algo importante, voy a reingresar. Entonces empiezo a respirar, me quedo como con el fragmento y la sensación de la pesadilla que no se ha ido. Me agarro de ella como con un hilito y empiezo a respirar, a relajarme y vuelvo a entrar al sueño. Esa es una posibilidad. Si esto aún así no me funciona y no es suficiente, lo que puedo hacer es al otro día, cuando estoy despierta, voy a hacer una meditación. Entonces, anoté mi sueño, capturé los elementos importantes y entonces voy a cerrar los ojos y voy a ir otra vez a ese espacio. Si me puede ayudar alguien súper chévere, entonces yo puedo pedirle a alguien que me lo lea o puedo incluso hacer una meditación guiada y grabarlo para luego yo oír la voz y poder entrar. Y entonces vuelvo a entrar al sueño, ya desde un lugar de un poquito más de conciencia, más despierta, para ver qué es lo que me movió, para ver qué es lo que me capturó la atención, ¿no? Aquí dice María Clara, yo me sueño con cosas que van a pasar, con familiares que se van a morir. Luego pregunté quién era mi ángel guardián y me soñé con un vecino que se llama Rafael y una vez lo acepté, Rafael empezó a hablarme de mi salud. Me dijo que tenía que comer, que no tenía que comer y que tenía una inflamación en el estómago. Fíjate, María Clara, es que claro, como tú, a ver, esto es como, digo yo que es como montar bicicleta o como tocar un instrumento. Hay gente que nace con el don, ¿cierto? Que le dan un violín a los 3 años y ya es un virtuoso. Y hay gente que necesita practicar 15 años para poder tocar el violín. Es lo mismo con los sueños. Hay personas como María Clara que ya vienen con ese don. Como siempre dice ella, siempre recuerda sus sueños y tiene sueños lúcidos. Porque es un don que ya traes y maravilloso que lo aproveches. Al resto de los humanos, pues toca practicar, pero con la práctica también se puede llegar a estos niveles. Entonces, claro que hay muchos sueños premonitorios. Mira, esto que hablas de tu ángel guardián es lo que yo me refería a los sueños conscientes donde yo recibo guía o inspiración, donde me puedo conectar con mis guías, con mis guardianes, recibo información útil para mi idea. Fíjate, qué tengo que comer, qué no tengo que comer. O sea, no son solamente cosas esotéricas de mi propósito en la vida, sino cosas súper prácticas para mi cotidianidad y para mi bienestar. Y esto que mencionas de los sueños premonitorios es súper importante porque uno de los maestros con los que yo estudié el trabajo de los sueños, que se llama Robert Moss, que lo recomiendo ahorita al final, les voy a dar unos tips de libros. Él es un australiano que trabaja los sueños como desde esta perspectiva más transpersonal. Él dice, siempre lo primero que uno tiene que preguntarse es si el sueño es verdad. Porque siempre tendemos a pensar que es simbólico y que ay, ¿será que si soñé que se caía un edificio es porque eso significa que mi vida va a cambiar? No, de pronto significa que se va a caer un edificio, porque recordemos que estamos en un mundo donde el tiempo lineal no existe. Entonces,
el primer chequeo de realidad que yo tengo que hacer con un sueño es ver si es verdad. Y los niños, pues los niños tienen muchos sueños premonitorios porque están mucho más abiertos y tienen menos escepticismo y juicios y, ay, no, los sueños no son verdad. Entonces, a los niños hay que escucharlos cuando vienen con esto de que soñé esto, soñé esto, soñé esto, esto va a pasar, hay que escucharlos. Entonces, lo primero que uno hace es chequear con la realidad, ok. Y sobre todo si, como María Clara, ya tiene una experiencia de que sus sueños a veces se vuelven verdad, entonces yo lo primero que hago es chequear. Y a veces los sueños premonitorios no tienen que ser cosas pues tan potentes como la salud de un ser querido, a veces son cosas triviales, pero chequear me ayuda a entender y a confiar más en los sueños, ¿sí? A mí me pasa que sueño, lo que llamamos déjà vu muchas veces es que hemos soñado con sitios que luego visitamos. A mí me impactó muchísimo. Yo siempre quise ir a México, era uno de los lugares que quería visitar, pero pasó mucho tiempo hasta que lo pude hacer. Y cuando fui a México, fue impresionante porque yo a todos los lugares que iba, pero nada más no lugares como las pirámides, sino una estación de metro, una tiendita de tacos, o sea, lugares cotidianos que yo decía, wow, yo ya he estado acá. Y me acordaba, y luego iba y revisaba mi libro de sueños, wow. Y me daba, y eso es lo chévere de tener el libro de sueños, que tú puedes ir a un registro y tienes prueba. Yo dije, no es mi idea loca de, ay, mi déjà vu, no. Es que yo hace 8 años soñé que estaba en una estación de metro y me pasaba esto y esto y esto. Y era exactamente lo que yo estaba viviendo. Entonces, los sueños también pueden ser premonitorios. Bueno, entonces, como ven, este es un tema súper extenso. Quisiera cerrar un poco hablando de los sueños lúcidos. ¿Qué son los sueños lúcidos? Y cómo hacer para que los sueños sean lúcidos. Entonces, hay mucha gente trabajando los sueños lúcidos y hay muchos abordajes muy chéveres. Este maestro que les cuento, Robert Moss, que a mí me encanta su enfoque, él dice siempre que a veces el intento por tener sueños lúcidos es muy egoico, ¿no? Es como yo voy a soñar y voy a despertarme en el sueño y voy a controlar el sueño. Y lo que él dice siempre es, esto no se trata de controlar, se trata de estar despierto en el sueño y ver qué es lo que me está pasando. Y claro que en el sueño yo podré tomar decisiones, ¿no? Que eso es lo bonito de uno darse cuenta que está soñando, pero no es una motivación de control y poder, ¿no? Como, bueno, ahora yo sueño, entonces voy a tener los sueños que yo quiera, porque ¿cuál es la gracia de eso? Pero tengo una película. ¿Quiero acción? Pues prendo una película y veo acción, ¿no? Es entender que es un espacio grande donde hay una cantidad de fuerzas y cosas que están operando, que yo puedo ser un actor, no solamente pasivo, que me pasen cosas, sino que yo puedo tener un papel activo, pero así como en la vida, es en el sueño, que eso es súper importante y eso lo dicen los tibetanos. La vida es un sueño y el sueño es la vida, no hay diferencia, ¿sí? Que es lo que yo hablo de la continuidad entre los dos espacios. Si yo estoy... si yo estoy consciente en mi vigilia, entiendo que no tengo control de nada, que yo, claro que sí, tomo mis decisiones y afecto mi destino, pero que están pasando una cantidad de cosas que yo necesito es fluir con la vida y entregarme. Un poco es la misma actitud cuando yo estoy dormida. Yo tengo conciencia y si tengo un sueño lúcido que es maravillosa esa sensación porque estoy dormida y de pronto digo, wow, estoy soñando. Y entonces cambia esa cosa de los sueños, de las imágenes simultáneas, cambia. Yo empiezo a ver que hay una línea. Es algo como si se quitara un velo, ¿no? Tú lo sabes, María Clara, es como que se quita un velo y yo en el sueño empiezo a caminar y empiezo a ver y digo, wow, estoy acá, estoy acá. Pero no significa que yo vaya ahorita a controlar y a hacer magia y que todo cambie, no. Significa que yo dejo de ser pasiva en mi sueño, me vuelvo una actriz, un actor en mi sueño, y puedo entender qué es lo que está pasando, puedo participar en lo que está pasando y aprovechar la información, aprovechar la curación, aprovechar todo lo que el sueño me está diciendo, ¿no? Entonces, esa diferencia pues quería como notarla. Y, ¿cómo hacer para tener los sueños lúcidos? Entonces, esto es un proceso, vuelvo y digo, como aprender a tocar un instrumento. Yo primero empiezo a construir este puente con el mundo de los sueños, luego empiezo a traer información de un lado para otro, luego empiezo a tratar de entender mis sueños, hacer mi diccionario, a tratar de actuar los sueños en la vigilia. Cuando yo ya tengo esto incorporado en mi vida cotidiana, ¿sí? Es como,
hay que entender que es un proceso donde se va construyendo un edificio, hay unos cimientos y luego se van construyendo las paredes y luego el techo. Porque si yo quiero llegar al techo primero, pues el techo se cae. Cuando yo ya tengo estos cimientos, entonces el tema de la conciencia en los sueños va a empezar a pasar, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a... Y es un proceso. Yo primero empiezo a acordarme de mis sueños, a tener sueños más claros, a entender la información, a que mis sueños sean menos samsáricos y más conscientes. Y de pronto un día yo me doy cuenta que estoy despierta en el sueño. Digo, wow. Y se va así. Y de pronto 3 días después, una semana después, duró más. Pero es cuestión de seguir cultivando la relación con el mundo de los sueños, ¿sí? No es como, hay técnicas, uno lee libros, no, si usted dice que se va a ver las manos en los sueños y se las ve, ahí se despierta, sí, eso puede pasar, pero si yo no tengo todo este cimiento y he cultivado esta relación y como esta solidez y esta estructura, pues va a ser un evento que no va a perdurar, ¿no? Bueno, y el complemento es que, volviendo a insistir en esto, en que todo es un sueño, la vida es un sueño y el sueño es la vida, todo lo que yo haga en mi vigilia va a impactar el sueño, ¿sí? Entonces, mientras más consciente sea yo cuando estoy despierta, más consciente voy a ser cuando estoy dormida. Es un espejo, ¿sí? Entonces, higiene del sueño, súper importante. ¿No? Y esas son cosas básicas para la salud, pero también para la conciencia y la claridad de los sueños. No comer pesado antes de dormirme, no tomar alcohol antes de dormirme, tener un espacio que sea cómodo, que sea oscuro, que sea en silencio, desconectar los aparatos electrónicos que puedan generar interferencia, todo eso es súper importante. Tratar más o menos de acostarme a la misma hora, ¿sí? La rutina y la estructura es súper importante. Y cuando me estoy durmiendo, entrar desde un lugar de conciencia y lo que yo llamo vaciamiento, ¿sí? Si yo entro con todas mis preocupaciones del día, es muy posible que mis sueños sean sobre las preocupaciones del día para que yo las pueda resolver ahí. Pero si yo no quiero desperdiciar ese espacio del sueño resolviendo la cuenta de la luz que no pagué, pues entonces yo lo que hago es que cuando me voy a acostar, cierro los ojos, respiro y conscientemente me vacío, suelto. Hago un par de ejercicios de relajación y conscientemente hago como lo que llaman la recapitulación del día. Ok, ¿qué temas me quedaron pendientes? ¿Qué sensaciones hay que no he soltado? Ok, y las libero. Y entro al sueño desde un lugar de receptividad. Si yo entro llena al sueño, no voy a recibir nada nuevo. Si yo entro vacía, tengo espacio para recibir lo que el sueño me quiera brindar. ¿Sí? Entonces, súper importante el momento de dormir. Pero también, si yo puedo tener momentos de conciencia durante el día, va a ser mucho más factible que yo me despierte en el sueño. O sea, que yo en el sueño diga, wow, estoy soñando. ¿Y esto qué es? Puede ser meditando, si la meditación es tu camino, o puede ser momentos, digo yo, no formales de meditación, que es, no sé, estoy lavando los platos y digo, wow, estoy aquí y ahora, no estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer, estoy aquí y ahora y estoy consciente. Meditación en movimiento. Estoy lavando el plato, siento el agua, siento el jabón, siento la textura del plato en mis manos. Estoy completamente en mi cuerpo, estoy absolutamente presente aquí y ahora. Mientras más momentos de ese aquí y ahora yo pueda practicar en mi vida de vigilia, mayores momentos de conciencia voy a tener en mi mundo de los sueños. Bueno, es un tema súper extenso y hay como mucho material, además como se darán cuenta a mí me apasiona porque como María Clara desde niña he soñado y los sueños han sido una parte muy importante de mi vida. Quería invitarlos también, si quieren profundizar en este tema, que de hecho este fin de semana comienzo un taller de sueños, ¿sí? Se llama Despertando al Soñador. Son 4 encuentros que van a tener lugar en Zoom, de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. El viernes, son 4 viernes, donde vamos a profundizar en todos esos conceptos que les he compartido hoy, hacer ejercicios prácticos, dejar tareas entre semana para escribir los sueños, para la elaboración del diccionario. Vamos a trabajar sueños grupales, o sea, cada sesión alguien va a traer un sueño y entonces el sueño se va a trabajar en grupo.
Entonces, bueno, si están interesados, si de verdad ese tema de los sueños se los mueve, como a mí, me pueden escribir. Pues a los que no tengan aquí en el chat voy a escribir mi correo electrónico y voy a dejar mi Instagram, donde estoy anunciando también como mis talleres y mis cosas. Bueno, les voy a dejar mi celular. Y los libros, entonces, este australiano que les estaba contando se llama Robert Moss, ha escrito muchos libros sobre el tema de los sueños, lo pueden conseguir en Amazon. Y el otro libro, ya para tener un enfoque más, no sé, y espiritual, aunque para mí todo es espiritual, pero en este camino de la liberación a través de los sueños, este libro que es de mi maestro, de hecho es mi maestro espiritual, que es un maestro budista, que se llama Tenzin Wangyal Rinpoche, y él escribió un libro súper famoso que se llama El Yoga de los Sueños. Entonces, les recomiendo, si quieren indagar más estos dos autores, a mí me encanta el enfoque y es un poco la línea de lo que les he compartido hoy, pero lo más importante es que empiecen a conectarse con sus sueños, a cultivar ese puente, a escribir, llevar el registro de sus sueños, a hacer su diccionario de símbolos y a traer los sueños a la vida cotidiana. Bueno, otro punto, yo no sabía que los sueños o el término de sueños incluye todo lo que uno no es consciente, porque lo que yo he hecho siempre, y siempre es desde muy pequeño, es que cuando tenía problemas tanto en el colegio o en la universidad y posteriormente trabajos que estaba haciendo, yo los dejaba para por la noche y al otro día amanecía con las soluciones, con las esencias y las cosas, pero no sabía que esos eran sueños. ¡Wow! Claro que son sueños, porque es que, y fíjate que hay un espacio, el espacio llamado duerme vela, que es cuando uno no está ni dormido ni despierto, que es aún un portal más grande porque ahí tú tienes un poco más de conciencia y ahí estás recibiendo, es como que estás en el puente, estás parado en el puente entre la vigilia y el sueño y ahí estás recibiendo información. Entonces fíjate que, claro, ahí ya tienes tú esa conexión, ese portal súper abierto. Ahora, duermevela es algo que utilizaban muchos científicos, Einstein y otros, Telsa, etcétera, y es que ellos conscientemente utilizaban algo, si en la mano se ponían alguna pesa o algo, de manera que cuando se dormían, se caía la esta, se despertaban y estaban en ese umbral y ahí podían trabajar y tener unas ideas importantísimas. Fíjate eso tan importante porque hay muchas técnicas que yo también las he practicado que son para despertarte a intervalos en la noche, ¿no? Entonces, o puedes poner un despertador o si tienes alguien que te ayude, te despierta, porque, claro, hay diferentes estadios del sueño y hay momentos en los que tú no estás tan profundo, estás soñando, estás en etapa REM, que es cuando los ojos se mueven así, que es cuando uno más sueña, que no es la más profunda del sueño. Y cuando tú estás en etapa REM y te despiertas, es muchísimo más fácil recordar los sueños. Es muchísimo más fácil porque estás más cerca de la superficie. Entonces, claro, fíjate que, por eso yo decía al principio que los sueños no solamente son un viaje, un acceso a una cantidad de cosas, sino que son una fuente de inspiración. Jung, por ejemplo, mucha de la inspiración de sus libros y de su obra la recibió en los sueños. Yo conozco artistas, escritores que reciben información sobre lo que van a escribir o sobre lo que van a crear o pintar en los sueños, ¿no? Entonces es un mundo infinito. Yo digo que es que, mejor dicho, uno está absolutamente desaprovechado. Muchas gracias a todos a todas por asistir hoy. Bueno, Alejandra, mil gracias, interesantísimo el tema y da para reflexionar y empezar a investigar. Claro que sí. Y obviamente para tomar el taller. Bueno, ojalá. Allá los espero. Y que sueñen mucho. Y que escriban sus sueños. Ok, un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias.